Bueno, ya la Procuraduría General de la República puso a disposición de la sociedad dominicana el expediente que depositó ante la Suprema Corte de Justicia relacionado con el caso de Odebrecht. Estamos hablando de más de 500 páginas que contienen la acusación formal en contra de las 7 personas, los 7 imputados que hasta el momento permanecerán dentro de este caso, relacionados con una trama de corrupción en la que, según el Ministerio Público, este conjunto de personas habrían sido favorecidas con recursos de Odebrecht para estafar al Estado Dominicano a través de la recepción de dinero, como el concepto es el soborno, que se pagó a través de un emisario de esta empresa que era Ángel Rondón. Es la figura principal en esta red, aunque aparentemente a través de, digamos que las relaciones que se fueron dando directamente entre algunos exministros o exfuncionarios públicos, algunos pudieron hacerse de cantidades de recursos importantes, entre ellos Víctor Díaz Rúa, de manera directa, logrando acciones, creando empresas offshore con la ayuda de su abogado Conrado Pitaluga. Según lo que dice el Ministerio Público, se crearon empresas en el extranjero para poder recibir recursos directamente de la empresa Odebrecht. La mayoría de las personas citadas en este expediente supuestamente ejecutaron acciones para que Odebrecht pudiera lograr construir o trabajar en unos 17 proyectos en República Dominicana, y el trabajo de estas personas o la labor que desarrollaron para Odebrecht fue la de hacer las gestiones del lugar para que o se aceleraran pagos, la aprobación por ejemplo, de préstamos para que los pagos salieran con una mayor celeridad, o que se aprobaran los proyectos a nivel legislativo o a nivel ministerial. Como hemos dicho, la figura principal inicialmente es Ángel Rondón, aunque sorprenden mucho los datos que han surgido relacionados con Díaz Rúa. Vámonos con Ángel Rondón primero, que aparentemente sigue siendo firmemente el hombre del maletín en este caso. Vamos a ver unos gráficos que tenemos preparados sobre el tipo de acciones en las que se desempeñó. Bueno, ahí hay varias de las informaciones de lo que estábamos haciendo referencia en el caso del imputado Ángel Rondón, que, como ya se señalaba, funcionó en toda esta trama como el hombre del maletín. Aquí, bueno, la parte de las acusaciones que entregó el Ministerio Público, que fue un documento de 518 páginas, más todos los anexos relacionados con el caso de soborno pagado por parte de Odebrecht. Ángel Rondón proporcionó sobornos a los imputados Víctor Díaz Rúa, a Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández para la contratación y aprobación en el Congreso de obras a beneficio de la constructora Odebrecht, tal y como aparece en el expediente. Pero además, delatores como Marcelo Odebrecht, Ernesto Saviera Viardi, Marco Antonio Vasconchuelo, Luis Eduardo da Rocha Suárez y Luis Antonio Mameri indicaron que el papel de Ángel Rondón Rijo era repartir los sobornos a funcionarios y legisladores dominicanos. Esta trama implicó ese soborno doble, tanto a funcionarios del gobierno central que estaban a cargo de las principales instituciones que llevaban a cabo las obras, entre ellas INAPA, CDE, Obras Públicas, entre otras instituciones del Estado. Y acá Rondón tenía una estrecha relación con Víctor Díaz Rúa, pero además la estrategia, toda la estructura de soborno implicó el pago a legisladores para que agilizaran la aprobación de los contratos o la búsqueda o la aprobación de los financiamientos necesarios en estas obras. Bueno, hay detalles de la cantidad de empresas que utilizó Ángel Rondón para poder desarrollar esta red. Según las autoridades del Ministerio Público, se utilizó alrededor de 30 empresas en el país y en el extranjero para introducir los recursos ilícitos, entre ellas
Kingfield Services, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research, Engineering and Development, y así una serie de empresas que estaban a nombre de Ángel Rondón o de familiares. Como dije anteriormente, son alrededor de 30 las empresas que habría desarrollado Ángel Rondón para que funcionara esta red, porque le pagaban supuestos contratos, o se hacían, los ejecutivos de Odebrecht dicen que firmaron contratos que le servirían a Ángel Rondón para poder defenderse de cualquier tipo de acusación simple, porque digamos que lo señalaban como un representante de la empresa, como representante comercial de la empresa en el país, pero en términos formales él no estaba en la estructura de Odebrecht, él estaba en la estructura del Departamento de Operaciones Estructuradas, que era como si fuera una nómina B o una nómina paralela de la empresa Odebrecht. Por tanto, este tipo de acuerdo era un acuerdo más o menos ficticio, que lo que serviría es como pantalla para resolver un problema legal rápido, pero no al nivel que estamos conociendo en este momento. Pues a partir de ahí el Ministerio Público muestra cómo el dinero supuestamente fue llegando a las manos de algunos de los principales imputados en este caso. Pero en el caso de Ángel Rondón, de forma específica, el Ministerio Público dice que del año 2002 al 2017 recibió ingresos por 983 millones de pesos, 983 millones de pesos, 682.226 millones de pesos, y habría recibido recursos en dólares por 2.690.000 dólares. Esos serían los recursos que supuestamente recibió de manera directa, que el Ministerio Público ha podido rastrear de forma directa para Ángel Rondón, que ha admitido ya en múltiples ocasiones que él fue el receptor de los 92 millones de dólares, sí, o por lo menos que él había recibido cantidades importantes de recursos por parte de Odebrecht como representantes en el país de esta institución. Pero no ha quedado claro ni de manera detallada cada una de sus acciones como consultor, cuánto cobró, cómo utilizó ese dinero, claro, tomando en cuenta que no es una figura pública, no es un funcionario público. Él intentó suplir esa necesidad de información del Ministerio Público alegando que era un consultor o un lobista. Por eso tú decías que ya el día de ayer circuló a nivel de redes sociales, de manera física también, el expediente que entregó el Ministerio Público a la Suprema Corte de Justicia, la acusación del Ministerio Público, y se están conociendo acá los detalles que sustentan la acusación a cada uno de los 7 encartados, porque tal y como señaló el Procurador General de la República, estaba indicando el Ministerio Público, bueno, hay que reiterar 2 cosas que ya lo hemos dicho acá también. Una es que esta es una acusación única y exclusivamente del pago de soborno de los 92 millones de dólares que Odebrecht pagó como soborno a políticos y empresarios en la República Dominicana, y que de esta fase del proceso judicial y de la investigación quedan fuera 2 componentes importantes que ya lo hemos señalado. Uno es el caso de sobrevaluaciones de obra, que el Procurador General de la República ha estado indicando que está a la espera de que la Cámara de Cuentas realice las investigaciones del lugar sobre la auditoría para ver si existen elementos suficientes como para abrir una investigación más profunda sobre el caso de las sobrevaluaciones. Aunque recordemos que ayer con los 2 juristas que estuvieron presentes acá en el programa, Luis Rivas y Carlos Pimentel de Participación Ciudadana, indicaron que de todas maneras, si hubiera existido interés en el Ministerio Público para avanzar en esta fase de la investigación, esta institución tenía o tiene las condiciones necesarias para hacer
auditoría que le permitan haber presentado un caso referido a este tema, el tema de las sobrevaluaciones, o por lo menos fortalecer este expediente. Parece esa línea de investigación quedó fuera ahora, como quedó fuera la línea de investigación sobre el financiamiento político. Este caso está referido única y exclusivamente al soborno pagado por Odebrecht de los 92 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué es lo que contiene el expediente acusatorio? Se está en varios juristas y analistas, y uno mismo está en proceso de revisión de este expediente, pero acá el propio procurador así lo indicó, y el documento en sus primeras partes también lo señala, que esto es lo que se pudo probar, no están ni todos los recursos que Odebrecht pagó por sobornos sustentados en pruebas o en expediente, ni quizás todas aquellas personas que pudieron haber estado involucrados en este caso. El expediente se refiere a los casos de estos 7 encartados donde la investigación pudo indicar pruebas. Y teniendo en cuenta eso, el periodo del pago de soborno es desde el 2001, 2002 hasta el 2014. De 17 obras construidas por Odebrecht, el mismo expediente inicialmente reitera lo que ya había dicho el procurador en su discurso el pasado domingo, de que se hizo una investigación sobre Punta Catalina y que no hay ningún tipo de irregularidad en la fase de concesión, el concurso o licitación que se hizo en torno a Punta Catalina, y por ende este expediente se centra en 16 de esas 17 obras desde el año 2002 hasta el año 2014. Ahí está entonces Víctor Díaz, Ángel Rondón, como la persona que recibía los recursos acá en la República Dominicana, y el rol que desempeñaron cada uno de los imputados, entre ellos Víctor Díaz Rúa, que desempeñó un papel importante en bueno, esa todo estructura. apunta que fue el funcionario público que más dinero pudo recibir de manera indirecta y de manera directa de parte de Odebrecht. Hasta ahora, la información que hemos podido levantar indicaría que Díaz Rúa logró incluso crear, con la ayuda de su abogado Conrado Pitaluga, según lo que dice el expediente del Ministerio Público, creó una empresa offshore para que se le pagara directamente dinero a esa empresa, una empresa que crearon en las islas, en Antigua y Barbuda. Estamos hablando de que, bueno, según este expediente, las empresas Lashan Corp y consultores y contratistas con AMSA, que son propiedad de Ángel Rondón, habrían transferido a Víctor Díaz Rúa entre el 2011 y 2013 $856,804, $856,000. Llaman la atención las fechas que publica el Ministerio Público, y lo digo no solamente por este caso, sino por el caso de otros imputados. En el caso de Díaz Rúa, los montos que han sido identificados están relacionados con un periodo entre el 2011 y 2013, más o menos. Y él fue director de INAPA, después se le vincula con Odebrecht por sus acciones como ministro de Obras Públicas durante los gobiernos del doctor Leonel Fernández, y él termina en el año 2012. Pero hay pagos a Díaz Rúa todavía para el 2013, o dinero relacionado. Odebrecht junto a Díaz Rúa y a Conrado Pitaluga ayudaron o motivaron la aprobación para que Odebrecht trabajara en la autopista del Coral, que es una de las obras más importantes que ha ejecutado esta empresa en el país. Después de que Odebrecht logró que se le adjudicara esta obra, entonces supuestamente Víctor Díaz Rúa le exigió a la empresa la firma de un contrato por 1.25% del valor del proyecto, que equivaldría a $6.629.000, que son los 6 millones de dólares de los que el Ministerio Público ha hablado en múltiples ocasiones. En unas declaraciones de Marco Antonio Vasconcelos, que era uno de los principales ejecutivos de la empresa Odebrecht, se señala que recibieron la suma de esos 6 millones de dólares que fueron pagados a través de una empresa offshore que estaba abierta en el Mailing Bank de Antigua y Barbuda, propiedad de
Conrado Pitaluga, que se entiende que a su vez sirvió como testaferro de Víctor Díaz Rúa. Ahora, me llama la atención que el Ministerio Público cita como un testaferro del exministro de Obras Públicas a Leonardo José Guzmán Font Bernat, yerno y testaferro, según el Ministerio Público, del imputado Víctor Díaz Rúa. Dice el Ministerio Público que fueron identificadas transferencias efectuadas desde la empresa Lashan Corp, que es una empresa de Ángel Rondón, como dije anteriormente, consultores y contratistas con AMSA, que también es de Ángel Rondón, según el Ministerio Público. Se hicieron transferencias a esta persona, a Leonardo José Guzmán Font Bernat, yerno y, según el Ministerio Público, testaferro de Víctor Díaz Rúa. Esas transferencias ascenderían a $182,000. Y yo me pregunto, si lo tienen identificado como testaferro, ¿por qué no está sometido a la justicia? Sí. ¿Por qué no fue incluido en este expediente cuando el Ministerio Público dice, verificamos cuentas de familiares, amigos y relacionados? Y no pudimos encontrar pruebas suficientes como para someterles a la justicia, pero es el mismo expediente que, incluso citado entre comillas por uno de los diarios nacionales en el día de hoy, establece que esas transferencias se habrían hecho entre el año 2012 y 2013 y aparentemente se les cita como una posible persona utilizada precisamente para tapar las transferencias de recursos de Odebrecht al exministro de Obras Públicas. Lo que uno espera es que en la medida que este caso vaya avanzando, pues estas personas que han estado involucradas en el tema de lavado de activos, que en este caso podría ser la figura o el ilícito que se tipifique en el caso de personas que han servido de testaferro para tener patrimonio o propiedades de los principales acusados, pues que de alguna manera entren en el caso. En el expediente se habla de Andrés Bautista también como uno de los imputados, de los encartados, que jugó un rol importante en el proceso. Recordemos que Andrés Bautista, del partido del PRD, en aquella ocasión, Partido Revolucionario Moderno, en la actualidad fue senador, fue presidente del Senado para el periodo, entre los periodos 2004-2006, 2003-2006, y bueno, se le acusa y se le señala de haber participado de manera fraudulenta en la aprobación de los acueductos de la línea noroeste, la ampliación de ese mismo acueducto y la aprobación del proyecto hidroeléctrico Palomino. No se especifican montos recibidos como soborno por parte de este imputado en el caso de Andrés Bautista, pero sí se hace referencia a un crecimiento importante de su patrimonio durante esos periodos. Se habla que entre el 2003 y 2006 el patrimonio de Andrés Bautista creció en algo más de 39 o alrededor, se ubicó en 39 millones de pesos. Uno de los aspectos que se destaca también, haciendo referencia al tema de familiares y de vinculados, es que la esposa de Andrés Bautista exhibe un patrimonio que no se corresponde con sus ingresos. Y es más, en el expediente se habla de que esta persona no se le conoce de participación en ninguna actividad de carácter productivo, y según el expediente esto se evidencia en que no aparece en aporte a la seguridad social ni a los registros de impuestos internos con relación a pago de impuestos, y que esta persona ostenta la propiedad de, que estamos hablando de la esposa de Andrés Bautista, de 19 inmuebles diferentes. Y ahí en el expediente, en la acusación, hay señalamientos relacionados a estos aspectos. Recordemos que Andrés Bautista estuvo en el Senado
hasta el año 2010. Bueno, está el caso del senador Tommy Galán, que ha sido presidente de la Comisión de Hacienda del Senado ya en 2 periodos consecutivos, tiene ya varios años ocupando esta posición. El Ministerio Público lo acusa de falsedad en escritura pública y a partir de ahí lo vincula con este caso donde hay acusaciones por lavado, enriquecimiento ilícito. Más o menos esos son los delitos de los que se acusa a la mayoría de los involucrados. En el caso de Tommy Galán, el Ministerio Público ha podido detectar o entiende que intentó disminuir los valores de varias de sus propiedades a la hora de hacer su declaración jurada de bienes para que no se identificaran los recursos que realmente tenían, tratando de tapar alrededor de 63 millones de pesos que no podría justificar según lo que establece el Ministerio Público. Dice que la acusación depositada en la Suprema detalla que entre el 2006 y 2010 el aumento del patrimonio del senador fue poco significativo. Sin embargo, a partir del 2010, entre el 2010 y el 2016, hay un incremento de alrededor del 63% de su patrimonio y el Ministerio Público entiende que Tommy Galán no puede justificar el valor de cómo adquirió propiedades que tienen un valor que cuando se suma no se correspondería ese nivel de acceso a recursos con la cantidad de dinero que recibe como legislador. Según el Ministerio Público, Tommy Galán ocultó alrededor de 63 millones de pesos en inmuebles para favorecer más bien a Odebrecht en la hidroeléctrica de Pinalito, el acueducto de Samaná, la autopista del Coral, el corredor Duarte y así varias obras que fueron aprobadas en el Congreso, siendo él el presidente de la Comisión de Hacienda. Según el Ministerio Público, él habría falseado el valor de propiedades como, por ejemplo, una finca llamada Recreación en San Cristóbal, declarada por un monto de 10 millones de pesos, pero según la tasación que ordenó el Ministerio Público, esta finca costaría 44 millones de pesos, o el valor de tasación sería de 44 millones de pesos. Declaró un terreno de Jarabacoa por un monto de 2 millones de pesos, cuando según el Ministerio Público este terreno costaría 11 millones de pesos. Un apartamento, una torre llamada Valencia, que cuesta 29 millones de pesos, pero fue declarado por 9.5 millones. Y así va detallando el Ministerio Público cada uno de esos montos que no ha podido identificar o a dónde hay inconsistencias en la declaración jurada de patrimonio de Tommy Galán. Hay datos sobre uno de los imputados que me llaman la atención, sí, que son los de Chu Vázquez, porque los ingresos que habría recibido Chu Vázquez, esos recursos que supuestamente recibió de las empresas de Ángel Rondón, se dieron después de que salió del Congreso. Según lo que se conoce hasta ahora, su esposa Dionisia Marte Almonte y su hijo Jesús Starling Vázquez habrían recibido de la empresa Arma S.A., que supuestamente está vinculada con Ángel Rondón, recursos por un valor de 2.169.000 pesos entre el 2007 y el 2009, supuestamente para hacer gestiones a favor de Odebrecht para la aprobación de obras. Llama la atención porque para este periodo tengo entendido que ya... él era senador. Era senador, lo que no era presidente del Senado, pero él recibió... quizá en torno a la acusación de este encartado, Jesús Vázquez, lo más fuerte en términos de acusación es la presentación de esos 3 cheques, de copia de esos 3 cheques, el 3 de octubre del 2017, que se le entregó a su esposa un primer cheque por un monto de 619.000 pesos, el 15 de marzo del 2009 a su hijo por un monto de 500.000 pesos y a él personalmente el 20 de abril del año 2009 por un monto de 1 millón de pesos, y todos estos cheques provenían de la razón social Arma S.A., que es propiedad del imputado Ángel Rondón y que, como ya tú señalas, tiene que ver directamente, según la acusación,
con sobornos para ayudar y facilitar la aprobación de algunas obras. El último de los encartados, Juan Roberto Rodríguez Hernández, es señalado de haber recibido por parte de Odebrecht un cheque por un monto de 1.075.000 pesos a través de su cuñada y compañera de la Sociedad Rojiza S.A. el 19 de enero del año 2009 o 1999, habría que ver la fecha, pero a este imputado se le acusa de haber estado relacionado directamente con la aprobación o la búsqueda de que fuera aprobado el acueducto 2009. de la línea noroeste en el año 2009. Así es. Bueno, la verdad es que ahora hay que asimilar la cantidad de información que tiene este expediente. Estamos hablando de más de 500 páginas más sus soportes. Ahora lo que estamos conociendo es qué es lo que ha dicho el Ministerio Público y es el momento de analizar esta información. Hemos dicho que llama la atención el conjunto de personas que está involucrada en esta red y uno se pregunta si este conjunto de personas pudo lograr todo lo que Odebrecht necesitaba, que era la aprobación de obras en el Congreso, con la participación de una sola persona que se encargaba de agilizar estos trámites, tenía toda esa fuerza, esa sola persona, hasta ahora un solo legislador encartado, que es Tommy Galán, que evidentemente tiene mucha fuerza en el Congreso. Queda ahora que se demuestre la acusación que ha hecho el Ministerio Público. Muy cercano al presidente Danilo Medina, hay que decirlo. Tommy Galán, por todo el periodo de campaña del presidente Danilo Medina, se le vio como un legislador cercano al presidente de la República. Eso es importante y hay que preguntarse si con esa supuesta acción del pago de Ángel Rondón a Tommy Galán, supuestamente, ¿no? A partir de ahí se lograba todo y si tenía una varita mágica o ese dinero se derramó hacia otros lados. De igual forma ocurriría con los importantes dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, ahora PRMistas, Chu Vázquez y Andrés Bautista. Un dato relevante es la acusación contra Víctor Díaz Rúa y los datos que dábamos hace un momento, porque intentó evadir la justicia y de alguna forma lo logró hace un par de años en nuestro país. Logró que aparecieran jueces capaces de archivar una investigación que estaba haciendo el Ministerio Público. Ahora no se le va a dar. Parece que ahora tendrá que responder por alguna de las acciones que hace mucho que se vienen denunciando relacionadas con este señor y vamos a ver si el Ministerio Público puede demostrar lo que ha dicho.